Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Si Dios permite, el día de hoy vamos a asimilar Apocalipsis capítulo 6, que se llama los sellos. En la versión Reina Valera aparece como los sellos, ¿ok? Bueno, pero vamos a ver qué significa que que Cristo Jesús va a abrir los sellos. ¿Qué significa? Bueno, en el capítulo 5 lo que vemos primeramente es que Cristo Jesús toma el rollo de la mano del Padre. Eso es lo que vemos en el capítulo 5, toma el rollo. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el rollo? Bueno, el rollo en la antigua Roma, hermanos, el cual se sellaba, la mayoría de las veces era un testamento, era un título de propiedad, o también podía ser una escritura en la antigua Roma. Entonces, sabiendo que Juan está escribiendo este libro en el contexto de la antigua Roma, podemos decir que este rollo es un título de propiedad. ¿Un título de propiedad de qué? Un título de propiedad de la tierra, la cual solamente el Cordero es digno de abrirla. Ahora, ¿por qué el Cordero puede abrir el rollo? Bueno, el Cordero puede abrir el rollo porque arrebató de las manos de Satanás otra vez el título de propiedad de la tierra que habían perdido Adán y Eva. Eso hay que decirlo, Adán y Eva habían perdido el título de propiedad cuando pecaron en el jardín del Edén, y al haber perdido el título de propiedad de la tierra, Satanás lo obtuvo, y solamente mediante la victoria en la cruz del Calvario, Cristo Jesús venció la muerte y Cristo Jesús recupera el título de propiedad, el testamento de esta tierra. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿qué es ese rollo? Bueno, ese rollo es el título de propiedad de la tierra, o es lo más probablemente, dado a la historia romana de ese tiempo de los rollos, ¿ok? Y luego la otra pregunta sería, ¿por qué está sellado? Bueno, la respuesta a por qué está sellado es porque los reyes sellaban con su anillo real en cera a los rollos y no estaba permitido abrir el rollo porque el rollo contenía información importante. Es ahora como cuando un presidente, o en años anteriores, mandaban cartas, telégrafos, mandaban cosas postales, cosas que no se podían abrir, porque son secretos, son cosas importantes de presidente a presidente, de gobernador a gobernador, y de la misma manera los reyes sellaban los rollos que ellos hacían, los decretos, y por eso no podía nadie o cualquier persona abrir el sello o romper los sellos, porque de hecho se dice que en la antigua Roma también abrir los sellos de un rollo que estaba sellado podía merecer la muerte, ¿ok? En pocas palabras, por andar de chismoso. Abriendo los rollos ajenos que no son de uno, la persona podía morir. En este caso, el mensajero debía morir, o podía morir si habría algo que no le incumbía a él. Ahora, bueno, una vez que hemos dicho qué es el rollo, un título de propiedad, y por qué está sellado, ahora tenemos que decir que en el capítulo 5, Cristo Jesús, el Cordero, el corderito, dice en griego, un corderito, es el único digno de abrir los sellos. ¿Por qué? Porque Él fue inmolado, ¿ok? Él fue inmolado y por lo tanto Él es el único que tiene derecho de abrirlo, ¿ok, hermanos? Bueno, ahora, yendo al capítulo 6, los sellos. Bueno, otra explicación que hay que dar, hermanos, es que hay hermanos que aseguran que la apertura de los sellos aún no ha pasado, sino que está reservada para cuando arranque la gran tribulación, ¿ok? Entonces, hay algunas personas que dicen eso, y a ellos se les conoce como futuristas. Entonces los futuristas aseguran que ninguno de los sellos está abierto, ¿ok? Hay algunos que los futuristas aseguran que ninguno de los sellos está abierto, mas sin embargo, hermanos, yo creo que bíblicamente vamos a descubrir en este video, es muy evidente, es muy claro que probablemente al menos
5 sellos están abiertos. Al menos 5 sellos están abiertos, ¿ok? En un video anterior dije que Apocalipsis, de hecho lo dice Apocalipsis 1:19, dice muy claramente que unas cosas son las cosas que has visto, otras cosas son las que son y otras cosas son las que han de ser después de estas. Entonces, hermanos, hay que quitarnos la idea de que todo Apocalipsis es futuro, ¿ok? Esa idea tiene que desaparecer, creer que Apocalipsis es meramente futuro, y hay que darle el enfoque a Apocalipsis, hermanos, sabiendo que Apocalipsis una parte ya fue, otra parte está siendo y otra parte será. Por eso también Cristo Jesús, cuando se presenta, dice: el que era, el que es y el que ha de venir. Ya era, ya es y ya ha de venir, ¿ok? Entonces, se comete un error, hermanos, al pensar que Apocalipsis es un libro futuro 100%, cuando claramente Juan da a entender que algunas cosas ya fueron, otras cosas son y otras cosas serán. Entonces, gracias a Dios, hermanos, en el estudio de la palabra y algunos de los lectores de Apocalipsis hemos llegado a deducir, y yo te invito también a que lo estudies, realmente hemos llegado a deducir que al menos los 5 sellos primeros ya están abiertos, al menos los primeros 5 sellos ya están abiertos, y eso ahorita lo vamos a comprobar con la lectura. Y bueno, ante esta noticia, que yo sé que a algunos hermanos que suponen que los sellos son futuros, bueno, mi invitación, hermanos, es a todo lo que se dice en esta predicación o en esta enseñanza. Es válido cuando uno piensa diferente, es muy válido y de hecho es necesario pensar diferente, pero como lo dije en el video del rapto o del arrebatamiento, donde enseñé que la iglesia no es arrebatada antes de la tribulación, también, hermanos, de la misma manera, cuando vamos a refutar algo que se nos enseña, tenemos que, si no refutarlo, pero tenemos que decir el por qué no creemos eso. Y la mayoría de las veces, hermanos, las personas que todavía operan en una teología anterior, una teología pasada, apocalíptica, escatológica, siempre, la verdad, casi nunca dan argumentos bíblicos, casi siempre dan argumentos de libros, de tal libro o tal autor o tal predicador dijo así. Y eso, hermanos, en los últimos días, la verdad, no nos va a servir. No nos va a servir decir que tal pastor dijo, no nos va a decir que tal libro de escatología lo dice, no nos va a decir que tal autor de tal año dijo eso. Hermanos, es necesario que nosotros hablemos con la Biblia en la mano. Es necesario que nosotros lo que vayamos a decir lo digamos con la Biblia. El Señor me ha llevado a cada vez aprender, memorizar más la Biblia, hermanos, porque va a ser algo necesario en el último tiempo. Y desgraciadamente muchas veces a los cristianos, a los hermanos, cuando les decimos, oye, pero ¿dónde dice que vamos a ser, por ejemplo, arrebatados antes de la tribulación? Y contestan, no sé, pero ahí dice. Ok, perdón, ¿dónde dice? Pues no sé, déjame checar. Y hermano, yo creo que cada persona que va a estudiar, o cada cristiano, ya debe saber dónde, ya debe saber a qué versículo me voy a ir. Si yo creo algo, es porque te voy a decir los versículos que lo respaldan, te voy a decir la doctrina que lo respalda, no solamente voy a repetir por repetir. Y luego es algo que yo creo que debemos de dejar atrás, hermanos, decir que dice la Biblia solamente, sino decir dónde lo dice. Entonces, realmente, hermanos, no hay ni un solo versículo bíblico. Digo todo esto porque no hay ningún solo versículo que diga que los sellos son futuros, ¿ok? Realmente no hay ni un solo versículo que diga que los sellos son futuros. Y, bueno, ante este argumento que presento, que tú lo puedes comprobar en todo Apocalipsis, no hay ni un solo momento en el cual diga que los sellos son futuros. Ahora, por eso hemos concluido algunos lectores de Apocalipsis que los sellos, al menos hasta el quinto, repito, al menos hasta el quinto sello ya está abierto. Ok, entonces, bueno, habiendo dicho eso, hermanos, y podemos proseguir. Amén, hermanos. Entonces,
todo el conocimiento que vamos adquiriendo es para compartirlo, es para enseñar. Y realmente, hermanos, todo lo que ahora sabemos los lectores actuales de Apocalipsis, lo debemos a la generación pasada. Y eso hay que decirlo. Realmente nosotros que ahora, gracias a Dios, estamos teniendo un poquito más de revelación actual del libro de Apocalipsis, de Daniel y de todo eso, no es posible si no hubiera sido por nuestros enseñadores anteriores, por nuestros líderes anteriores, por nuestros fundadores pasados, hermanos, y eso hay que decirlo. Gracias a ellos hoy estamos aquí. Ellos tuvieron una revelación en un cierto momento, en los 80s, en los 70s, en los 90s, en los 2000, en el siglo 21, pero y eso hay que agradecerlo, ¿ok? Eso hay que agradecerlo, y eso lo repito, estamos ahora en un conocimiento más profundo gracias a la generación pasada. Entonces, ¿qué hacer con este conocimiento nuevo? ¿Qué hacer? Compartirlo de una manera bíblica y de una manera mansa. Ok, bueno, habiendo dicho esto, hermanos, vamos a Apocalipsis capítulo 6 y vamos a leerlo 100% con la mira de que algunos sellos ya están abiertos. Tú puedes leerlo así, y si de otra manera lo haces también es válida, pero vamos a demostrar bíblicamente que podemos considerar los primeros 5 sellos abiertos. Tal vez el sexto no y el séptimo tampoco, porque el séptimo incluye las 7 trompetas, pero de ahí en más vamos a ver cómo los sellos están abiertos. Amén. Bueno, dice Apocalipsis 6, hermanos, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bueno, ante la apertura del primer sello, sale un caballo blanco y sale un jinete que tiene un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Bueno, yo voy a dar mi punto de vista respaldándome en un versículo bíblico, y también voy a decir el punto de vista de algunos teólogos, hermanos, pero bueno, yo al menos voy a fundar la creencia de este caballo, al menos la voy a fundar en un versículo, y la versión que dicen los teólogos, vamos a ver que no tiene ni un solo versículo de respaldo, ¿ok? Pero bueno, ante este versículo 2, hay teólogos que dicen que este caballo blanco y el que lo monta es el anticristo, ¿ok? Hay quienes dicen eso. Los teólogos, usualmente cuando tú vas a una Biblia de estudio, que usualmente las Biblias de estudio nos sirven principalmente para dar un vistazo histórico, geográfico, un vistazo del tiempo en el que se escribió y todo eso, pero claramente la doctrina no puede uno absorber todo, porque a veces es una doctrina que tiene alguna influencia dogmática, pero obviamente es bueno consultarlas, ¿ok? Porque nos dan un enfoque histórico, geográfico, del tiempo en el que se está viviendo. Entonces los teólogos, hermanos, dicen que este jinete del versículo 2, dicen que es el anticristo, ¿ok? Dicen que es el anticristo. La verdad, no sé por qué se diga eso. Probablemente es porque es la apertura de los sellos, y si los vemos en el futuro, como son los futuristas, probablemente esté refiriéndose ellos a eso, y algunos aseguran que es el anticristo. Mas sin embargo, yo veo un parecido de este jinete en este caballo blanco, veo un parecido bíblico con el jinete de Apocalipsis 19:11. Y ahí tenemos que ir a Apocalipsis 19:11, ¿ok? Entonces vamos a ver, y tú eres la persona que va a juzgar qué es lo que crees, si crees que es el anticristo o si crees que es el personaje de Apocalipsis 19:11, que en este caso es Cristo Jesús, ¿ok? Vamos a Apocalipsis 19, por favor, y vamos a ver que es muy parecido el jinete de blanco,
sobre todo de blanco. Realmente el blanco, hermanos, siempre tiene que ver con pureza, siempre tiene que ver con santidad, y realmente el anticristo no tiene nada de pureza ni nada de santidad. El anticristo está lleno de aberración. Entonces, por eso no veo ningún nexo con el anticristo. Yo más bien lo nexo con Apocalipsis 19:11. Entonces dice Apocalipsis 19:11, y de hecho se llama el jinete del caballo blanco. El jinete del caballo blanco. Dice: entonces viene el cielo abierto y aquí un caballo blanco, parecido al del 6:2. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Bueno, lo primero que hay que decir es que este jinete viene en un caballo blanco, ¿ok? Y ahí está un respaldo ya bíblico. Para hacer una doctrina bíblica, hermanos, se necesitan 2 o 3 versículos, y al menos aquí estamos presentando un argumento bíblico. Ahora, sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza había muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ese nombre nada más lo conoce Cristo Jesús, amén. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora, hermanos, bueno, tienes que leerlo hasta el versículo 19, para que entiendas un poco más de este jinete. Entonces, bueno, bíblicamente el caballo blanco de Apocalipsis 6:2 sale venciendo y para vencer, y si bien algunos dicen que es el anticristo, ahorita vimos y leímos que en Apocalipsis 19:11 sale Jesucristo con el caballo blanco, ¿ok? Entonces, bueno, seguimos, por favor, hermanos, en el versículo 3. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Bueno, bermejo es rojo, ¿ok? Y si allí en tu Biblia le quieres poner rojo, le puedes poner rojo, porque luego uno no sabe muchos significados de muchas palabras. Entonces ahí sí te ayudaría a ponerle caballo rojo. Entonces salió otro caballo rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Bueno, este caballo rojo, hermanos, realmente los caballos son mensajeros que ejecutan el plan de Dios, y eso es lo que tenemos que saber. En Apocalipsis capítulo 6, los jinetes que salen son mensajeros que ejecutan el plan de Dios. De hecho, Cristo Jesús mismo es el que está abriendo los sellos. ¿Por qué? Porque Él tiene derecho y permiso de destruir esta tierra, de permitir que se destruya esta tierra para instalar la nueva Jerusalén en esta misma tierra, ¿ok? Entonces, estos caballos hacen el plan de Dios. No es que estos caballos hacen lo que quieren, o estos caballos hacen lo que el anticristo quiere, o estos caballos hacen lo que Satanás quiere. No, si tú lees bien te vas a dar cuenta que es Dios, es Jesús, el que hace que los caballos hagan lo que Dios quiere que hagan, ¿ok? Entonces, sale un caballo rojo, que vemos que este caballo rojo trae una gran espada, y se le dio poder de que se matasen unos a otros. Esto quiere decir guerra. Ok, hermanos, bueno, este video está siendo grabado el 4 de enero de 2024. 4 de enero de 2024. Y bueno, hermanos, ahorita actualmente estamos en muchas guerras. Hay muchas guerras en África, muchas guerras civiles en África. Hay muchas guerras en Oriente Medio. De hecho, la última vez que yo vi había como entre 50 o 60 guerras en el mundo. Puede ser que sea menos, para ese momento que lo vi tal vez ya cambió la cosa, pero había 50 o 60 guerras en este mundo. Claro que algunas de un nivel más fuerte, y otras unas guerrillas, lo que podríamos decir tal vez una guerrilla o una guerra civil, pero al menos hay ese número. Y en este momento, para este tiempo, para el momento que está siendo grabado este video, tenemos con más relevancia la guerra de Rusia y Ucrania, y la guerra de Israel y Gaza. Y hablando, hermanos, en un sentido pues muy analítico, realmente las guerras que estamos viendo no son las grandes guerras, si no fueran por el poder
del armamento que está operando, ¿ok? No es decir que no son guerras grandes y guerras donde probablemente se involucren más potencias en los próximos días o meses, pero realmente está habiendo tanta destrucción entre Rusia y Ucrania y entre Israel y Palestina, no tanto por el combate cuerpo a cuerpo de la infantería, de los soldados, sino realmente por los misiles, por los drones. Entonces, las guerras futuras, hermanos, que se vengan, porque hay que decirlo que van a venir más guerras, según Mateo 24, realmente, hermanos, van a ser guerras muy sonadas, no solamente por la globalización que hay en el sentido de los medios de comunicación, sino que también por el alcance del armamento, ¿ok? Si no hubiera el armamento que hay ahora, las guerras que estamos viendo serían guerras un poquito más, como menos destructivas, tal vez. Entonces, las guerras que estamos viviendo son guerras fuertes por el armamento y claro, es claro que el armamento se va a seguir desarrollando, el armamento se va a seguir desarrollando para destrucción. Entonces, este caballo rojo, hermanos, representa la guerra, representa la espada. Y bueno, este video se está grabando, como dije, ¿verdad?, el 4 de enero de 2024, pero hermanos, solo Dios sabe más bien solamente Dios sabe cuántas guerras más se vayan a inaugurar en este año, el próximo año, y hay que estar preparados, ¿ok? Bueno, después en el versículo 4, en el versículo 5 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ok, bueno, vamos en el tercer sello y bueno, vamos a demostrar lo que he venido diciendo, hermanos. En este momento estamos en el tercer sello. El primer sello fue un caballo blanco que algunos dicen que es el anticristo, pero en base de Apocalipsis 19:11 podríamos decir que probablemente es Cristo. Después tenemos un caballo rojo que simboliza las guerras. Y como guerras siempre ha habido, podríamos decir que el sello ya está abierto. Ok, hermanos, entonces hay gente que dice que son futuristas, pero realmente guerras en toda la historia ha habido. De hecho, en toda la historia de la humanidad ha habido guerras, guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, tras invasión, tras invasión. No han cesado las guerras, todos los países han estado en guerras. Y por eso decimos que el segundo sello está abierto. Ahora estamos en el tercer sello, un caballo negro, que quiere decir hambre. Ahorita vamos a ver eso, un caballo negro que quiere decir hambre. Y hambre siempre ha habido, por eso podemos decir que el caballo negro está operando, que el caballo negro ya está operando hoy en día, que el tercer sello está abierto y que la hambruna ya está siendo ejecutada el día de hoy. El hecho de que nosotros no tengamos y no pasemos por hambre, eso no quiere decir que el mundo no tiene hambre. Muchos lugares en África tienen hambre, muchos lugares en Oriente tienen hambre, muchos lugares en India tienen hambre y por eso podemos decir que el caballo negro que representa la hambruna ya está operando hoy, ¿ok? Entonces, bueno, convertido a una unidad de peso mexicano, lo que está diciendo el caballo negro cuando dice de 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Bueno, en este caso, hermanos, 2 libras es un kilo, Entonces voy a leer el versículo ya con el entendimiento de las medidas o ya con la conversión de las medidas. Un denario es un día de trabajo. Por así decirlo, un denario en el tiempo romano es lo que hoy gana una persona en un día de trabajo. Lo que tú ganas en un día de trabajo es lo que corresponde al denario, al salario que en este tiempo, ¿no?, sería el salario mínimo. Bueno, lo que quiere decir el versículo 6 está diciendo, un kilo de trigo
Imagínate nada más, 1 kilo de trigo por el salario de un día de trabajo. 1 kilo de trigo por el salario de un día de trabajo. Trabajaste un día solamente para poder comprar 1 kilo de trigo. Y eso está pasando. Cuando empezó la guerra Ucrania-Rusia, el trigo se elevó de precio, el trigo subió de precio, al menos aquí en México, y subió el bolillo, las pastas, el pan, todo lo que lleva trigo, que prácticamente muchas cosas llevan trigo, subió de precio. ¿Ok, hermanos? Ahora, 1 kilo de trigo por el salario de un día de trabajo y 3 kilos de cebada. 3 kilos de cebada por el salario de un día de trabajo. Ahora, la cebada en los tiempos de Juan era el alimento para los pobres y era el alimento para los animales. ¿Ok? La cebada era el alimento para los pobres y era el alimento para los animales. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que conforme vayan pasando los días, va a haber hambruna, va a haber escasez, va a haber hambre, porque todo va a subir de precio, ¿ok, hermanos? Y la verdad, hermanos, bueno, al menos aquí nosotros en Guanajuato, ¿verdad? Hemos visto que las cosas están muy caras, una despensa es muy cara, la verdura está cara, la fruta está cara. No es decir que no la pueda uno comprar, pero es caro, es algo caro, en serio es caro. Y más para las familias donde hay varios hijos o varios integrantes. Y tal vez tú que estás escuchando este video, tú sabes que es caro hacer ya una despensa. Y bueno, bíblicamente, si este sello ya está abierto y está operando, pues la cosa va a ir a más, ¿ok, hermano? La cosa va a ir a peor y por eso hay que estar orando. Ahora, bueno, cabe decir que hay varios factores que producen la escasez. Hay varios factores que producen la escasez, pero al menos las guerras que hemos tenido ahorita nos han llevado a una escasez. Las guerras que hemos tenido en este caso, si no a una escasez, perdón, a una elevación de los precios, como está diciendo aquí. O sea, los precios van a estar por el aire, ¿ok, hermanos? Y mientras más guerras haya, mientras más rutas comerciales por guerra sean bloqueadas, ahorita la entrada, ¿no? La entrada al Mar Rojo por parte de Yemen se está viendo bloqueada y eso podría subir los precios porque los barcos navegan por allí para pasar al canal de Suez. Entonces hay muchas cosas, hermanos, que hay que estar conscientes de lo que dice la Biblia y vimos que la pandemia o pandemia, como sea, también elevó los precios, escasez inventada. Fue una escasez inventada, en algunos casos una escasez verdadera, pero todo sube de precio conforme los dueños de este mundo van queriendo, ¿ok, hermanos? Entonces, bueno, el tercer sello es un caballo negro que representa el hambre. Después, vamos al versículo 8, por favor. Bueno, vamos al versículo 7, perdón. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo. Ok, entonces estamos en el cuarto sello, hermanos. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces el cuarto sello es enfermedad. Eso lo podemos ver porque el caballo es color amarillo y cuando uno se enferma, ¿qué color se pone? Uno se pone amarillo, uno se pone pálido. Entonces vemos que este cuarto sello es un caballo amarillo, es un caballo que representa enfermedad. De hecho, el que lo monta tiene por nombre Muerte y el Hades le seguía. El Hades es el lugar de los muertos, el Hades es el Sheol, el Hades es el Seol, el Hades es el lugar donde están los muertos. El Hades le seguía porque la enfermedad los va a llevar a la muerte y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, ¿ok? Solo sobre una cuarta parte. Podemos decir que este sello también está abierto, hermanos, porque siempre ha habido enfermedades. O sea, nadie puede decir que miles de millones o miles
o cientos de millones, vamos a decirlo, cientos de millones de personas, aunque podríamos llegar a los miles tal vez. Vamos a decir que cientos de millones, nadie puede decir que cientos de millones de personas no han muerto por enfermedad en toda la historia de la humanidad. Y desde el tiempo de Juan hasta este momento, 2024, cientos de miles de personas han muerto por enfermedad. Podría ser que tal vez hasta una cuarta parte de la tierra, desde el momento de la escritura de Juan hasta este momento, hayan muerto por enfermedad. Lo que en nuestro tiempo ya no son pandemias, en algún tiempo fueron pandemias. Claramente la viruela, la varicela, tantas enfermedades, ¿no? La fiebre bubónica que mató a muchas personas, la peste negra, todo eso, hermanos, que para nosotros ya, por así decirlo, ya la libramos, aunque seguimos con el bicho raro que salió en el 2020, pero podemos decir que el sello está abierto porque gente ha muerto por enfermedad, mucha gente, y realmente ubicar a estos jinetes en el futuro sería quitarle sentido al pasado, porque todo esto ya ha pasado, no hay nadie que pueda decir que muchas personas, miles de miles, han muerto por enfermedad. Ahora, dice que para matar con espada, eso quiere decir que el caballo amarillo incentiva más la guerra. Con hambre, este caballo amarillo es el refuerzo del tercer caballo de muerte. Con mortandad en griego es thanatos, pero por ser una segunda repetición de thanatos en el mismo versículo, porque aparece dos veces en este versículo la palabra thanatos, una como muerte y otra como mortandad, pero al repetirse en griego la segunda palabra thanatos, podemos decir que es epidemias o mortandad. Una mortandad es una epidemia. Entonces, hermanos, bueno, los que están oyendo ahorita este video son sobrevivientes de la pandemia que tuvimos hace 3 años, 2 años y que hasta la fecha sigue. Son sobrevivientes de esa epidemia y solamente Dios sabe si vayan a venir más epidemias, más pandemias, ¿ok? Entonces, este caballo amarillo hiere con todas estas cosas y también con las fieras de la tierra, amén. Entonces, bueno, no es difícil creer, no es difícil decir que este caballo amarillo está operando ya hoy. Ahora dice el 9, versículo 9, quinto sello: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ok, bueno, vamos a ver que hay gente en el altar, que lo más probable es que están bajo el altar del incienso, o probablemente están bajo el altar del sacrificio de las víctimas. Pero sea cual sea de los dos altares, ya sea que estén abajo del altar del incienso, que estaba en el lugar santo, o ya sea que estén en el altar del sacrificio, que estaba en el patio, de todas maneras están gimiendo por justicia, y fueron asesinados por causa del testimonio de Jesucristo, que hermanos, cosa que se va a repetir en los últimos días. Mantenerse fiel a la palabra de Jesucristo va a costar más que simplemente decir creer. Entonces dice el 10, ¿qué hacían estos hermanos, estos santos, porque son santos? Estos santos hermanos, ¿qué hacían? Bueno, dice que clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo. Descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Bueno, ¿qué vemos en el quinto sello? En el quinto sello vemos gente muerta, gente asesinada por causa del testimonio de Jesucristo. Y eso, hermanos, la gente que fue martirizada por causa del testimonio de Jesucristo es una de las cosas que más le molesta a Dios, y es una de las cosas que más lo va a hacer que Él se vengue de los que los mataron, ¿ok?
Vamos a ver más adelante que estos hermanos vuelven a aparecer abajo del altar. Y eso, hermanos, es una de las cosas que incendió, una de las cosas que incendia la ira de Dios. Los mártires muertos por causa de la palabra de Jesucristo es algo que Jesús no lo puede soportar. No lo puede soportar, lo enfurece, lo hace molestarse, lo hace encenderse en ira. Y por estos mismos santos hermanos que están gimiendo y clamando por haber sido asesinados por causa del testimonio de Jesucristo, es que se llevan a cabo los juicios que vamos a leer próximamente, ¿ok? Los juicios que vamos a leer próximamente es la respuesta a los gemidos, al clamor de estos santos hermanos que están gimiendo debajo del altar, ¿ok? Sangre pura, sangre santa, sangre inocente, sangre de mártires es la que va a hacer que Cristo se vengue, ¿ok? Y bueno, no es difícil creer que los mártires en este momento, si bien ya están en un lugar de reposo, no es difícil creer que le digan al Señor: Señor, venga nuestra sangre en toda la historia. Y no solamente en toda la historia, hermanos, hoy siguen muriendo mártires en África, en Irán, en Pakistán, en Yemen, en Corea del Norte, en lugares perseguidos. Siguen muriendo mártires y esa sangre sigue clamando. Esa sangre de nuestros hermanos que están siendo perseguidos hoy sigue clamando, y eso es lo que enfurece a Dios para que Él vengue a los matadores de estas personas, ¿ok? No es difícil decir que el sello está abierto, que el sello está operando y que solamente falta el sexto y el séptimo. Y vamos a ver por qué decimos que falta el sexto. Bueno, y el séptimo, dice el versículo 12: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo y libre, se escondieron en las cuevas y de las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y del Hijo del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Bueno, lo que dice el versículo 12: un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron. Es algo, y dice el 14, el cielo se desvaneció como un pergamino. Es algo que no hemos visto, y eso sí es verdad, es algo que no hemos visto. Este sello podríamos decir que no está abierto. Podríamos decir que este sello no está abierto, hermanos, mas sin embargo podemos decir que los 5 anteriores están abiertos. También debemos de decir que el séptimo sello no está abierto, porque el séptimo sello se caracteriza por el toque de 7 trompetas, en la cual en la séptima trompeta seremos arrebatados, ¿ok? Entonces, bueno, esto es algo para que yo quiero compartir, hermanos, después de estar estudiando. Quiero compartirlos con ustedes, quiero que ustedes lo asimilen, quiero que ustedes lo piensen. Y bueno, sabiendo que cada vez queda menos para el tiempo del fin, cada vez queda menos tiempo, los sellos, algunos están abiertos y hay que prepararnos, ¿ok, hermanos? Entonces, bueno, pues que Dios los bendiga, asimilen este video. Voy a estar con la ayuda de Dios subiendo más videos, y si te gusta, pues dale like. Y también lo puedes compartir porque son enseñanzas que lleva mucho tiempo estudiar, muchas horas estudiar. Y bueno, lo compartimos bíblicamente, lo compartimos con mucho amor, con mucho cariño. Y bueno, que Dios te bendiga, hermano, que estés bien, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, bye.